¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Luisa, Leandro, Yesenia, Ilia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Qué bueno saber que se encuentran muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy, tocando unos puntos que teníamos que reforzar. Y es primero uno de los puntos con relación al tema de los gastos al FOB y los gastos al flete, ¿correcto? Capaz son temas relacionados a importación, sí, eso es muy cierto, pero también va de la mano con, en el tema de las exportaciones, por cómo declarar el valor en la DAM, ¿no? Entonces, si no tenemos claro las definiciones de algunos conceptos, eh, por defecto nuestro llenado de DAM de exportación no va a salir como realmente se necesita dentro del despacho, ¿no? Claro, no hay trámites no hay pago de impuestos, es cierto, pero sí debe haber una correcta declaración. Creo que en ese aspecto todos estamos de acuerdo, ¿no? De que se debe declarar de la mejor forma. A ver, les voy a pedir por favor que lean estos tres numerales, numeral 3, numeral 4. Primero numeral 3 y 4. El 5 es un poco más extenso. Acabo de pasar por el chat también de todas maneras el texto. Me confirman. Necesito que leamos primero esos dos numerales.
A ver, ¿qué podemos entender con relación al numeral 3 y 4 primero? Necesito saber su punto de vista. ¿Qué entendemos por el numeral 3 y 4 del procedimiento de valoración? A ver, repito. ¿Qué entendemos por el numeral 3 y 4 del procedimiento de valoración? Angelo, Luisa, Merly, Yesenia, Ilia. A ver, ese es curso auxiliar de despacho, ¿ah? Es un repaso prácticamente. Forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Se entiende por lugar de importación aquel lugar en el que la mercancía es sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidas estas a la recepción y control de los documentos de transporte en el momento del arribo. En el gasto de transporte afectado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, comprende todos aquellos gastos que permiten poner la mercancía en el lugar de importación sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. A ver, repito, pregunta para todos. Si yo no necesito saber su aporte. ¿Qué entienden por este numeral 3 y 4? Angelo, Luisa, Merly, Yesenia, Ilia. A ver, es un poco complicada la interpretación, me dicen por aquí.
Todos los gastos incurridos desde el local del vendedor hasta dejar la mercancía en el puerto de destino, en el ámbito de las importaciones para irlo correlacionando, van a formar parte del valor en aduana. ¿Qué es el valor en aduana? La suma del valor FOB, la suma del flete, la suma del seguro y la consideración de los ajustes. ¿Ok? Ajustes, en este caso, que estaríamos hablando de costos de regalía, por ejemplo. ¿Correcto? Ahora, te dice que todos los gastos van a estar incurridos hasta el puerto de destino, ¿no? Pero sin ser descargado. O sea, el cobro de descarga, considerado como THC en el puerto del Callao, que vendría a ser el puerto de destino, ¿ok? No va a formar parte del valor en aduana. No se va a considerar para efectos de declaración en la DAM, por ejemplo, de una importación. ¿Estamos? No se va a considerar. ¿Por qué? Porque los gastos en el Perú, prácticamente en el ámbito de las importaciones, no están afectas a ser declaradas en la DAM. ¿Estamos hasta ahí? Ok. El punto 4 te dice que van a haber algunos gastos que van a ser considerados, ¿no? O van a formar parte del valor en aduana, pero eso también es siempre y cuando se detalle o se exprese de forma independiente al flete. ¿Por qué? Porque a veces hay conceptos que se suman al flete y te dice ya está incluido en el valor, y otra cosa muy distinta es que te muestre de forma desagregada. Flete internacional, abajo gasto de combustible, o abajo cobro por manipuleo de documentos, entre otros, ¿no? Al menos que esté bien detallado, ¿no? Que se encuentre separado del concepto del flete o capaz separado de un concepto del FOB. Hay que tener ahí bastante cuidado, porque una cosa es el flete neto, que vendría a ser un cobro por flete de travesía de un punto de embarque a un punto de destino, y otra cosa muy distinta son los cobros adicionales que pueden venir a ello. Por ejemplo, gasto de documentos, por ejemplo, cobro de combustible, por ejemplo, un manipuleo de contenedor o de carga en un lugar de tránsito. Esos son operaciones que se realizan dentro de la travesía, pero que son operaciones que van a tener un cobro aparte. ¿Por qué? Porque es una operación distinta al traslado, ¿sí o no? Entonces, eso es un poco lo que te dice el numeral 4, ¿no? Hay que saberlos diferenciar. No puedes mezclar todo y ponerlo en el mismo saco. Hay que comenzar a separar para poder declarar de forma correcta en la DAM. ¿Estamos hasta ahí? Angelo, Luisa, Yesenia, Ilia. Muy bien. Ahora pasamos a la parte que que sé que nos va a interesar bastante. El numeral 5. Necesito que ese numeral 5 lo vayamos leyendo de la mejor forma, porque acá van a venir justamente varias cositas que hemos estado conversando en la clase anterior y que a este punto quiero llegar. ¿Ok? Primero comenzamos con el control de lectura de todo el numeral 5. Luego de ello vamos a comenzar a interpretar punto por punto. ¿Estamos hasta ahí? Les voy a dar un margen de 5 a 7 minutos para el control de lectura, por favor.
¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Terminaron el control de lectura? Confirmen, por favor, muchachos. Ángelo, Luisa, Yesenia, Ilia. Muy bien. Con relación al campo o al punto 5, nos dice, ¿no? El concepto de transporte también incluye gastos conexos pagados por el transporte de las mercancías hasta el puerto o lugar de importación, un poco lo que estábamos conversando. Los gastos conexos al transporte forman parte del valor en aduana y deben ser ajustados para la determinación del valor de transacción, independientemente, este es un punto importante que a veces se transgiversa o se confunde, independientemente de la persona que los pague. O sea, ¿qué quiere decir? O a nombre, o bueno, que los pague a nombre del comprador y la forma de pago tales se realicen antes o después de la importación. Por ejemplo, que se realice un manipuleo del contenedor en Miami, pero que el pago se haga en el Callao. Estamos, repito, que el manipuleo del contenedor se realice en Miami, pero el pago por ese manipuleo se haga o se realice en el Callao. Yo te pregunto a ti, a la aduana, ¿qué le va a interesar saber? ¿Quién pagó o dónde se ejecutó la operación? ¿Qué creen ustedes? Repito, el manipuleo del contenedor se hizo en Miami, pero el pago se hizo en el Callao. Pregunta, para la aduana va a ser importante que conozca quién lo pagó o dónde se ejecutó la operación. Eso es lo que te dice este numeral. O sea que en este caso para la aduana va a ser importante conocer dónde se ejecutó la operación, que independientemente quién lo haya pagado. Lo haya pagado el comprador, lo haya pagado el vendedor, haya sido a medias. Eso es lo que quiere aduana. Te digo porque esto se transgiversa muchísimo cuando, no sé si algunos han tenido la oportunidad de poder visualizar BLs y preguntan, oye, ¿y dónde, el concepto dónde se encuentra ubicado? Ah, se encuentra ubicado en la columna prepaid. Ah, entonces la operación se hizo en origen. Ya, eso está mal, pues está mal interpretado. ¿Por qué? Porque la columna prepaid y collect en un BL especifican dónde se pagó. Si se pagó, si es prepaid, se pagó en origen, si es collect, se pagó en destino. ¿Dónde se pagó? Pero no te especifica el tema de la operación. Porque, repito, el pago pudo haberse hecho en el Perú como se pudo haber hecho en Estados Unidos. Pero, ¿dónde se realizó la operación? Eso no te lo dices en esa columna. Y eso a veces es lo que se malinterpreta al momento de leer un documento. Y eso hay que tener bastante, bastante cuidado. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Los gastos conexos al transporte comprenden los gastos de carga, estiva, desestiva, descarga, manipulación y otros conceptos ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Y resulta indiferente la sigla, acrónico o vocablo que hubiese. ¿Ok? A continuación se detalla una relación enunciativa de gastos conexos al transporte que forman parte de valor FOB o del flete. Acá nos habla del valor FOB. Tenemos tres conceptos, ¿no? El THC, el inland y el pickup. Si lo leemos como una especie de historia o narración, pues, ¿no? De un casito,
puede ser lo siguiente. Que yo tengo un cliente en Estados Unidos ubicado su local en New York, donde el agente de carga, ABC, se acerca a la empresa de este cliente a recoger la mercancía para que se pueda ejecutar o dar inicio a los trámites aduaneros de exportación y con ello se puede embarcar la mercancía en Miami con destino al Callao. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos ubicados? El local del vendedor se encuentra en New York, se va a embarcar en Miami. El agente de carga se acerca a este local. ¿Para qué? Para dar inicio a las operaciones de exportación. Lo primero que va a hacer el agente de carga es acercarse al local para ejecutar el recojo de la mercancía, ¿correcto? Llevará pues a un grupo de personas, no lo sé, y en este caso se va a encargar de entrar al almacén, cargar las mercancías, colocarlas en el transporte, ¿no? Las cantidades de cajas que sean necesarias, ¿correcto? Esa operación de cargar las cajas, estamos hablando en un aspecto físico, de cargar las cajas y colocarlos en el transporte, esa operación para efectos de valoración, ¿cómo se llama? Se llama pick-up, ¿ok? Es como que el personal de la agencia de cargas suba hasta el cuarto piso para cargar estas cajitas, bajarlo al primer piso y colocarlo en el transporte, ¿no? Esa operación, que acá se le llama servicio de cuadrilla, por ejemplo, o estiva, se le llama en temas de valoración pick-up. ¿Y qué es pick-up? Gasto por el recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y por colocarla en el medio de transporte para su traslado en el país de embarque. Estamos hasta ahí con esa primera parte u operación del ejemplo y relacionándolo con el primer concepto de valoración. Listo. Ahora, se cargaron todas estas cajitas del cuarto piso, se bajaron hasta el primer piso y se colocó en el transporte. Perfecto, se colocó en el transporte. Listo, eran 500 cajas y las 500 cajas ya están en el transporte. Excelente. ¿Qué tiene que hacer este transporte? Salir de New York y trasladarse hasta Miami, ciudad donde se va, ciudad donde se encuentra el puerto y ciudad donde se va a tramitar el régimen de exportación en dicho país. A ver, por ese traslado interno de New York a Miami, que es como decir acá en el Perú, pues de Miraflores al Callao, ¿no? ¿Cuánto me pueden cobrar? Ponte 300, 400, 500 dólares, pero esa operación de traslado que me van a cobrar 300, 400 o 500 dólares, ¿cómo se va a llamar para nosotros en un ámbito operativo? Transporte interno, ¿no? Así es simple, transporte interno. Pero para aspectos de valoración, ¿cómo se le llama? Inland freight. ¿Qué es el inland freight? Gasto por el flete interno en el país de exportación, desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. ¿Todo bien hasta ahí? Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, esa operación de travesía interna dentro del país del vendedor, ¿no? Transporte interno, se le llama inland freight. Estamos hablando, repito, de un transporte del local del vendedor al puerto de embarque o aeropuerto, ¿no? De ser el caso. Ahora, la mercancía llegó a Miami, la mercancía ya pasó los trámites aduaneros de exportación y ahora esta mercancía ubicada ya en el puerto, confirman que la nave ya llegó, la nave que va a recoger esta carga, la nave ya llegó y ahora se tiene que cargar la mercancía en el buque para que posteriormente se pueda llevar la mercancía con destino al Callao, ¿correcto? Esa operación de cargar la mercancía y colocarla a bordo del buque, ¿cómo se le llama?
Se le llama, correcto, se le llama THC, ¿no? ¿Por qué THC? Porque el THC, como menciona ahí, gasto por el manipuleo de contenedor prestado en el país de embarque. ¿La operación se está realizando en el país de embarque o no? ¿O está en el país del comprador? ¿En el país del vendedor, sí o no? En el país del vendedor, correcto. Entonces, es por ello que dicho concepto va a formar parte del valor FOB o se va a sumar al FOB. Y era un poco lo que estábamos jugando nosotros en la clase anterior, ¿no? Y lo digo así jugando porque estábamos deduciendo, oye, si tengo un FCA, un FAS, ¿qué me falta para llegar al FOB? THC. Si tienes un XWORD, ¿qué te falta para transformarlo a FOB? Ah, te falta pues tu pickup, tu inland y tu THC, o a lo que nosotros en general le llaman gastos en origen. O sea, te das cuenta que ya estamos comenzando a correlacionar un poco lo que hemos visto en la clase anterior, más que todo para irlo teniendo en cuenta, ¿no? En lo particular, claro, la gran mayoría de operaciones que se va a realizar en el puerto de embarque tiene que llegar siempre al valor FOB, porque la mercancía siempre se va a dejar en el puerto o aeropuerto para su salida. Entonces, por defecto, siempre vamos a llegar al valor FOB. Correcto, siempre, siempre, siempre. No hay forma de que no tengamos estos conceptos o estas operaciones, ¿no? Acabo de pasar el link, ustedes me pidieron ahí que les pase el link. Ahora, flete. En el tema del flete tenemos cuatro conceptos, ¿no? Tenemos el BAF, el handling, el collect fee y el THC. El BAF te dice que es un gasto por ajuste del flete como consecuencia de un incremento del precio de combustible. El handling es un gasto por recibir, atentos ahí, por recibir documentos de transporte en destino, o sea, por ejemplo, en el Perú, estamos hablando de una importación. Collect fee, gasto por el derecho de cancelar el flete en destino. Ojo con el collect fee, ¿ah? No es un pago de flete, no lo confundamos. El collect fee es un gasto por el hecho de cancelar el flete en destino. O sea, usualmente, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto sería que si una carga sale de Miami con destino al Callao, la mercancía antes que salga de Miami tiene que haberse pagado el flete, ¿sí o no? O sea, eso relativamente sería lo usual o lo tradicional, ¿no? Es como cuando uno se quiere ir de viaje a otro departamento, cuando vas a sacar tu boleto, no te dice primero viaja y después paga, ¿no? Primero te dice, ¿quieres viajar? Primero pagas y después te vas, ¿no? Igualito debería ser en el mundo del comercio exterior, pero también se da facilidades a los importadores. Pero eso también que implica de que esa facilidad de que lo pagues después, ¿no? O sea, al momento que llegue la mercancía a destino, no quiere decir que te va a cobrar el mismo flete. O sea, una cosa es que te cobren $1.000 de flete, pero aparte, por cancelar el flete, cuando llega al Perú te cobro $100 más, pues, con una pequeña comisión. Entonces, a eso apunta un poco este tema del collect fee. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y cuál sería la diferencia entre el THC en origen con el THC mencionado en el flete? A ver, repito, ¿cuál sería la diferencia entre el THC que se encuentra en el FOB con el THC que se encuentra aquí, uy, que se encuentra en el flete?
Ahí tenemos un primer aporte de Luisa. Ahí tenemos un aporte de Ilia. Hola Johnny, ¿qué tal? Ahí tenemos otro aporte de Yesenia. El primer THC indica de que es una operación de cargar el contenedor y colocarlo a bordo del buque en el puerto de embarque. Creo que esa parte sí la tenemos totalmente clara. Pero el segundo THC, que algunos pueden pensar de que la aduana se ha confundido y ha colocado otra vez este concepto, no es así, sino que este THC implica, también es un manipulador de contenedor, o sea, en ese aspecto no creo que haya dudas, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que este manipulador de contenedor se va a gestionar en un punto intermedio, o sea, dentro de la travesía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, de que tu carga salga de Miami, pase por Bogotá y en Bogotá el contenedor que está trasladándose por esa ruta lo carguen y lo descarguen en otro buque o otra nave. O sea, por esa operación de cargar y descargarlo en otro buque o otra nave, se le va a llamar THC. Algunos lo conocen como transbordo, imagino, ¿no? Esa operación de transbordo es el THC. Y por esa operación hay que pagar. Pero eso que vas a pagar va a formar parte de qué? Va a formar parte del flete. Ojo que estamos hablando de un manipuleo de contenedor en la travesía. ¿Por qué? Porque si es un manipuleo del contenedor en destino, ¿forma parte del valor en aduana o no forma parte? No, no forma parte. Si la operación es en destino, ya no forma parte. Ahí te dice el numeral 3, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación. ¿Estamos hasta ahí? No, no se preocupe. No, para aprender de todas maneras. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo conforme? Listo.
Bien, acá hay uno de los puntos importantes a considerar y es este numeral 9. Hay algunos que no lo toman en consideración, pero de todas maneras siempre es bueno leerlo, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que los agentes de carga, en lo particular, tienen esa tendencia de cada operación que van elaborando, por cada operación, por mover una caja de un lugar a otro, te cobran, ¿no? Entonces, esas operaciones usualmente le colocan una sigla o un código en las guías aéreas o BL, ¿no? No sé si algunos habrían podido notar esos detalles. Si ustedes han visto un BL o una guía aérea, pueden validar o verificar de que tienen ciertos conceptos, siglas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Quiere decir que cada operación va a tener un cobro y ese cobro va a tener que colocarse dentro del valor en aduana. Pero la pregunta es, profe, ¿y si esos códigos no forman parte del numeral 5, no se declara? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se declararía o no se declararía? Claro, se tienen que declarar. ¿Por qué? Acuérdate que en trámites operativos, desde el local del vendedor hasta el puerto de embarque, independientemente de poder tener un pickup, un inland freight o un THC, pueden haber otros cobros adicionales, ¿sí o no? El tema, por ejemplo, de los gastos aduaneros de exportación o los costos logísticos de exportación o los cobros documentarios en origen de exportación no están dentro, por ejemplo, de este numeral 5, ¿no? Acá solamente nos menciona 3. La pregunta es, ¿qué pasa si hay otros conceptos que pueden formar parte de las operaciones en origen? ¿Se declararía? ¿No se declararía? Repito, la respuesta es un sí. ¿Por qué? Independientemente de que no esté detallado, desglosado en el procedimiento, porque lo que te dice el numeral 9 es lo siguiente. Atentos. En los casos de transporte multimodal, ok, en los cuales el lugar de entrega de la mercancía es en el interior del país de exportación, para los efectos de la declaración del valor FOB y flete, deberán considerarse como parte del valor FOB el flete interno en el país de exportación, desde el lugar de entrega hasta un punto conocido como la frontera del país de exportación por donde pase la mercancía con destino al país de importación. Es como decir, desde el Callao hasta Tacna, ¿no? Que ya está a un paso de cruzar la frontera con Chile. Esa operación de trasladar la mercancía del Callao hasta Tacna, independientemente del flete interno, sino también pueden haber otros gastos adicionales hasta Tacna, ¿esas operaciones van a formar parte del valor FOB o no? ¿O deberían formar parte del valor FOB o no deberían formar parte del valor FOB? La respuesta es claro, pero aparte pueden haber dentro del transporte local otros gastos adicionales, ¿no? Gastos, por ejemplo, trámites documentarios, ¿sí? Costo de cuadrilla, costo de embalaje, costo de reembalaje, ¿sí o no? Pueden haber esas operaciones. Y esas operaciones igual se tendrían que declarar, ¿sí o no? Porque forma parte del valor FOB. ¿Por qué? Porque es una operación que se realiza dentro del país de exportación, desde un punto o ciudad hasta la frontera, ¿no? O hasta el lugar donde va a salir la carga. También, ¿por qué no? Porque son costos que forman parte de la logística
del FOB. A eso se le llaman cargos en origen, usualmente, sino que no lo colocan como gasto de agenciamiento a aduana. ¿Listo hasta ahí? Ahora, mira lo que te dice también este numeral 9. El gasto de transporte, ahora ya no estamos hablando de los gastos en origen. El gasto de transporte, desde ese punto hasta el lugar de importación. ¿Qué quiere decir desde ese punto? Desde el momento que sale de la frontera o sale del país del vendedor. Desde ese punto que sale hasta el país del vendedor, ¿no? Ponte, se va hasta Argentina, hasta Brasil, hasta Alemania, no lo sé. Hasta que llegue a ese puerto, todos los costos, ¿no?, que se incurran en esa travesía, independientemente del costo del flete, sino de otras operaciones aparte del flete, esos gastos llamados gastos conexos se van a sumar como parte del flete internacional. ¿Estamos? O sea, el flete puede ser 1.000, pero hubo en la travesía un costo documentario de $100, entonces ya no va a ser 1.000, va a ser 1.100. Ah, ya, pero también hubo un cobro de combustible. ¿Cuánto fue el combustible? $100 más, 1.200 entonces. ¿Me dejo entender? O sea, ¿se le va a añadir o se le va a sumar al monto del flete internacional? ¿Por qué? Porque son operaciones que se están realizando en la travesía, ¿no? Desde la salida del puerto de embarque hasta destino sin ser descargado, claro está. Hola, Merly, ¿qué tal? No, no te preocupes, está bien, no hay problema. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Quieren ver algunos conceptos? ¿Desean ver algunos conceptos adicionales que no están dentro del procedimiento de valoración? Ya. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjame buscar. Aquí está, creo que es este. Un ratito la pantallita se va a oscurecer, ¿ya? Aunque estoy abriendo otra pantalla. ¿Dónde está? Aquí. A esto me refiero. Pueden haber dentro, o sea, tú sabes que, repito, las empresas de transporte comienzan a hacer N operaciones y por cada operación no le ponen exactamente el nombre, sino le ponen una sigla, ¿no? En inglés o en español, pero le ponen una sigla, ¿no? Por ejemplo, haga para algunas agencias de carga de ¿qué son? Gastos de agentes de aduana. AMS para algunas empresas de transporte, ¿qué cosa es? Transferencia electrónica. APT, ¿qué cosa es para algunas empresas de transporte? Entrega de carga en el aeropuerto. El ASA, cargo por combustible. O sea, no necesariamente ponen costo por combustible o transporte interno o gasto de agenciamiento aduana. Un poco lo que le decía, ¿no? Le ponen estas abreviaturas. O BKR, gasto de aduana en origen, ¿no? O un cartel flete interno, que tiene otra denominación en el ámbito logístico. CFS, gastos por consolidación en origen. Y así, mira cuántos conceptos podemos tener. A estos gastos son los que yo me refiero en las operaciones que se pueden dar desde el local del vendedor hasta el lugar o puerto de salida o zona fronteriza.
Los que están resaltadas en negrita son los que se suman al FOB, los que están de color azul o resaltadas de color azul se suman al flete, que ya están mapeadas o identificadas con ya algunas empresas de transporte con las que se trabaja. Correcto, lo que pasa es que en esta tablita nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tenemos un concepto FCC, ¿no? Entonces no sabemos qué es el FCC, ya, llamamos por teléfono a la gente de carga. Oye, ¿este concepto qué es? Este es un recargo por flete, ya listo. Entonces recargo por flete es en la travesía, ¿no? Sí, es por el tema de envío, listo. Concepto al flete. Entonces cuando me toque otra vez ese concepto, ya lo ubico, ya, esto va al flete. ¿Por qué? Porque ya lo pregunté en el anterior. O capaz otro agente de carga ya trabajó con ese concepto y se declararía lo mismo. Sí, es de gran ayuda, de todas maneras. Estas tablitas sirven en lo particular. Bueno, así hay algunos, algunos conceptitos adicionales. ¿Desean tener esta tablita? ¿Sí? A ver, espérenme un momentito, ¿ya? Espérenme un momentito, un momentito. Vamos a hacer lo siguiente. No, esa herramienta que les digo sí es, bueno, para mí es una herramienta de ayuda de todos los días, ¿eh? Cuando tengo los casos muy particulares ahí con algunos despachitos. Ya debe estar en su campus. A ver, confirmen si está como gastos al FOB actualizado. A ver si lo pueden visualizar. A ver, confirmen por favor. ¿No? No, sí les debe aparecer. A ver, salgan de su usuario y vuelvan a ingresar. Debe de aparecerles donde... A ver, vamos a mover esto. No sé, capaz no lo llama a visualizar. A ver, fíjense dónde está la primera documentación. Salgan de su campus y vuelvan a ingresar a ver. Extraño.
Aquí miren, análisis de los regímenes de salida. Y dentro de esos archivos está los gastos al FOB. Sí, ya apareció. Perfecto. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya un poquito mejor el tema de los gastos. Sí, es que la idea es que para ir conociendo un poquito más, la consigna es repasar, pues, ¿no? Repasar e ir leyendo un poco estos temas. Así es. A ver, ¿dónde clasificaríamos esta mercancía? Estamos hablando de un carrito de compras, usualmente de plástico, ¿no? ¿Dónde clasificaríamos esta mercancía? ¿Cuál sería su nomenclatura? Les voy a dar un margen de 10 minutos para poderlo clasificar, ¿ok? Por favor, las respuestas por interno. Angelo, Luisa, Erika, Johnny, Merly, Yesenia, Ilia. Las respuestas por interno, ¿ok? Me buscan en el cuadro del chat como Joel Almonte, seleccionan y me mandan su respuesta por ahí. Los que tienen la respuesta antes de los 10 minutos. ¿Qué cosa es? Repito, estamos hablando de estos carritos que se utilizan para ir a los mercados, pues no supermercados para hacer sus compras de sus víveres o cualquier otra mercancía que deseen comprar. ¿Ok? Comenzamos con la clasificación, por favor.
No se olviden mandar su respuesta por interno. A ver cómo vamos. Ya tengo dos personas que me van enviando sus respuestas.
2 minutos. Tengo diversas clasificaciones. Tengo propuestas de la 5609, 4202 y 8716. Tengo diversas propuestas de ahí. A ver. Interesante saber de que cada uno tiene un criterio distinto. Ya. La clasificación correcta, tomen apunte, es la 87 16 80 10 00. ¿Ok? Esa es la clasificación o nomenclatura correcta. 87 16 80 10 00. ¿Estamos hasta ahí? ¿Listo? 87 16 80 10 00. Clasificamos esta segunda mercancía. Clasificar un corrector líquido, más conocido como liquid paper, le decimos nosotros, ¿no? Corrector líquido o liquid paper. A ver, comenzamos a clasificar esta mercancía.
Ya cuento con una respuesta. ¿Cómo vamos con sus demás compañeros?
Bien, tengo una propuesta, propuestas, dos propuestas. La 9608 y la 3824. Ya. La respuesta correcta, tomen apunte. De entre la 3824 y la 9608, lo correcto es la 38249996. Repito, 3824999600. Pueden ir a esa nomenclatura si gustan, no hay problema. A ver, validen por favor la información. Listo hasta ahí. De acuerdo con la nomenclatura. Ahora clasificamos por favor un interruptor horario. Interruptor horario. A ver, clasificamos un interruptor horario. Ahí está. Interruptor horario, semana digital 2N. ¿Sí? Comenzamos a ver. Ahí tenemos la imagen. ¿Cómo clasificaríamos esta mercancía? Ya saben, por favor, sus respuestas por interno.
Tengo una, tengo una, dos propuestas. Mm, 9108 y 9107. No, la 9107 0000 vendría a ser la nomenclatura correcta, ¿sí? Tomen apunte: 9107 00